Compa, Wild Rift va a morir, es inminente y no hay forma de mejorar esta situación y... Mejor ya paro con la chacha. La verdad es que no sucederá. Y este video no será hablando del típico tema del cual ya varios creadores de contenido de habla hispana de Wild Rift han hablado en los últimos días, porque sería repetir como un loro y no es el objetivo de este video. Ya que es obvio que estamos bastante inconformes con cómo Riot Games está tratando Wild Rift de este lado del mundo. Temas como las rankeds, el competitivo inexistente, el poco contenido fresco que impacta a la audiencia y mucho más que podría seguir comentando. Pero hay una pregunta que vino a mí mientras veía cada uno de estos videos, porque ya conocemos la cara de la comunidad hispanohablante, pero ¿qué opinan el resto de servidores? ¿Están tan inconformes como nosotros? ¿Se quejan de las mismas cosas? ¿Por qué el juego está mal? ¿Por qué está bien? ¿Por qué los gringos son alérgicos a todo? Y para esto principalmente publiqué un post en el subreddit oficial de Wild Rift, donde a mi parecer está la mayor cantidad de jugadores de varias regiones alrededor del mundo, con jugadores principalmente de habla anglosajona, de distintos servidores. Así que hice una publicación donde daba una introducción de esto mismo, hablando del punto de vista de la comunidad hispanohablante, del estado actual del juego y qué pensaban los demás, cosa que resultó bastante parecida a lo que esperaba, ya que varios comentarios de jugadores de regiones como Norteamérica, Europa, Asia o Brasil se centraban en los problemas de los cuales nosotros como comunidad también nos hemos quejado previamente, así que lo resumiré en 3 puntos. Antes de continuar quiero darles las gracias porque ya superamos los 1000 suscriptores y no puedo estar más agradecido con todo el apoyo que ha venido recibiendo el canal. Son los mejores, ustedes son la bondad. Estoy preparando un video especial donde daré noticias importantes para el futuro del canal y también una sorpresita bien buena. Ok, las rankeds y el competitivo. Muchos jugadores tienen la misma opinión generalizada que tenemos todos sobre las rankeds, y es el cómo es de fácil subir de rango en las rankeds sin necesidad de aprender los conceptos básicos o complejos del juego, como son el micro y el macro game, el buen buildeo o el farmeo, porque el juego te recompensa bastante por solo spamear partidas, y cuando pierdes tienes protección contra derrota, haciendo que subir sea más fácil, por lo que vemos jugadores en Grandmaster, Challenger o incluso Soberano con un win rate muy malo. También tenemos el típico problema de los dúos y el juego en equipo en general, el cual te hace subir más rápido que jugando solo queue, y que al igual que en LoL de PC, vemos como jugadores malísimos son carreados por sus dúos o amigos con los que rankean, cosa que Riot no ha arreglado hace tiempo, porque sabe que estos beneficios son los que hacen que los jugadores sigan ahí, rankeando y subiendo de forma mediocre, inflando el rango de jugadores que no están donde deberían. Por otro lado tenemos el competitivo, el cual al parecer tampoco existe en otras regiones, y que al no tener un competitivo actualmente sabemos que desmotiva a ciertos jugadores que usan algo más allá de las rankeds normales o la cola legendaria, buscando mejorar su nivel de juego contra otros jugadores que tienen niveles casi profesionales, pero no tenemos liga profesional. La itemización y el balance. Veo muchos jugadores con una queja que yo siempre he tenido desde hace mucho tiempo, y es el problema de la falta de un buen balance y diferenciación en cuanto a ítems y campeones. Pero hablando de lo primero, tenemos este problema recurrente de que las personas solo se hacen los ítems de las builds recomendadas y ya, porque en verdad se centran en lo más roto del campeón y no tenemos variedad de ítems con los que los jugadores puedan experimentar o mejorar, porque lo de siempre es lo que funciona, y aparte han mal acostumbrado a los jugadores a solo comprar los ítems de las builds recomendadas y no saben que pueden hacerse otros ítems, y ves jugadores que nunca se compran un cortacuras o que ni siquiera saben que existen ítems para romper los escudos. La partida se vuelve una carrera para comprar los ítems de la build recomendada y más nada, y sé de sobra que los builds recomendadas ayudan justamente a los jugadores nuevos o que están aprendiendo a jugar cierto campeón y no saben qué ítems comprar, pero vemos jugadores que se encuentran en elo alto y se compran lo mismo de lo mismo siempre y siempre cada partida, y es triste sinceramente. Por otro lado, el balance de campeones es muy deficiente, solo tocan una que otras cosas que según el equipo de Wild Rift son necesarias, porque el campeón está ganando muchas partidas o perdiendo muchas partidas, que en muchos casos ni siquiera es así, y lo que cambia ni siquiera se nota o no era necesario en la gran mayoría de las veces. Y tercero, las nuevas ideas y los idiomas. En mi post mencioné que el último cambio fresco y de impacto que tuvo el juego fue cuando incluyeron al T-Rex en la temática Headstage, cosa que a muchos jugadores de nuestra comunidad les encantó. En cambio, vi que muchos jugadores odiaron totalmente al T-Rex.
Esto lo mencioné ya que los directivos de Wild Rift mencionaron que no querían que el juego fuese una copia de LoL de PC, cosa que no se está cumpliendo actualmente, y muchos jugadores vi que expresaron que prefieren que Wild Rift sea más parecido a LoL de PC. De hecho, les gustaría que fueran similares. O sea, la similitud está, obviamente. Pero por mi parte no estoy de acuerdo con esto. Siento que Wild Rift sí debería tomar su propio rumbo. Por otra parte, hay muchísimos comentarios quejándose de la falta de traducción en el juego cuando juegas con personas que no hablan tu idioma. Muchas quejas también de jugadores gringos acerca de los jugadores hispanohablantes y los jodidos y flamers que somos, expresándolo en el chat de cada partida cada vez que podemos. Problema que no solo vemos en el server de América, sino también en Europa y Asia, donde existen gran variedad de idiomas y no solo 3 como acá en América. De hecho, vi muchas personas defendiéndonos al decir que éramos sinceros y al insultar solo lo hacemos porque sí. Y estamos acostumbrados a eso, en comparación de los anglosajones que tienden a ser más racistas y odiosos. Sí, claro. En LATAM no somos para nada racistas y odiosos. Pero qué curioso, ¿no? Los gringos se quedan de los latinos y los latinos se quedan de los brazucas y los brazucas son los brazucas. En fin, continuando con la siguiente publicación, decidí consultar con la comunidad de un servidor, o más que un servidor, un país que en su continente es bastante consentido por los juegos mobiles y competitivos, y que por contexto sociocultural y político es muy parecido al de casi todos los países de Latinoamérica. Así es, estoy hablando de Filipinas. Y es que hasta los apellidos de sus habitantes son iguales a los de LATAM. A través de un grupo de Facebook publiqué la misma pregunta del foro de Reddit, donde recibí respuestas mucho más variadas en cuanto a su inconformidad. De todo esto hay dos comentarios que me gustaría resaltar, ya que resumen toda la opinión de este sector. Entre ellos está Young Gaming, que es un creador de contenido de este país, que es caster y organizador de varios eventos amateur, que, hablando justamente de estos torneos competitivos, comenta que estos organizadores third party cada vez reciben menos apoyo de Riot para organizar torneos y han preferido alejarse. Y hoy en día muchos de estos torneos son totalmente organizados por la comunidad. Otra cosa que varios comentan es esa falta de apoyo de Wild Rift para hacer crecer el juego, y hacia los mismos creadores de contenido, ya que allá en Filipinas hay otros juegos que reciben mucho más apoyo de sus empresas base y por lo tanto tienen más recepción de jugadores, juegos como Mobile Legends o COD Mobile, cosa que también vemos por acá en LATAM. Y una de las principales quejas de la comunidad fue tanto el peso del juego con actualizaciones y todo, como las especificaciones mínimas o recomendadas del juego, haciendo que el juego no sea tan fácilmente jugable para muchas personas, ya que no todos los teléfonos pueden correr Wild Rift en buenas condiciones, y esto afecta en gran parte a varias personas, porque debes tener un buen dispositivo o de al menos gama media para jugar cómodamente al juego, lo cual es difícil cuando la gran mayoría de tu población no goza de un buen nivel socioeconómico. Y sinceramente este también es un problema muy recurrente en LATAM, y es una razón que hace que varias personas prefieran otros MOBAs más ligeros como el Mobile Legends, porque verga, eso corre hasta en una papa. Eso parecido al que tenemos con COD Mobile y Free Fire. Por eso vemos más gente jugando estos juegos en móviles. La media de nuestra población no tiene un teléfono de gama media alta para jugar esto cómodamente. Por mi parte, yo tengo un Poco X7 Pro y en su momento me costó casi 2 millones de pesos colombianos. Saquen la equivalencia en su moneda. Y a hoy día ya bajó de precio, pero siendo sinceros, teniendo ese dinero, pues yo creo que lo gastaría en algo mejor como un PC, porque alguien no se compraría un teléfono de mejor gama solo para jugar Wild Rift. En fin, es un factor que también hay que agregar a la falta de jugadores que hay en ciertas regiones. Así que finalizando el tema, como mencioné al principio, el juego no morirá, pero la falta de apoyo de Riot a su comunidad, al juego en general y la mejoría del mismo, va a ir matándolo silenciosamente, sabiendo que el juego sí les está siendo rentable a comparación del reciente fracaso de 2XKO y el cierre de Riot Forge. Espero se den cuenta de que hay muchos más jugadores que nos encanta el juego por fuera de China y que queremos recibir más de ese apoyo que nos hará grandes y hará que el juego alcance de verdad la popularidad que merece como el rey de los MOBA, siendo, en mi opinión, el de más alto nivel y el que ofrece una mejor experiencia estratégica y divertida. Sé que proyectos como el de Curalex en su día y el de Lord Hermoso pueden atraer y rescatar a jugadores que les encante este juego, pero en fin. Para finalizar, les dejo este comentario que resume lo que sentimos la gran mayoría de los jugadores. Los problemas de Wild Rift son síntomas de un problema más grande. La cantidad hace más dinero que la calidad. Este juego, entre muchos otros, nunca se arreglará hasta que esté en las manos de alguien que vea algo más que solo números. I want to give a message to the Wild Rift subreddit and the Philippines Wild Rift Facebook group. Thank you guys so much for your messages and opinions.
Everything you guys said was useful for this video. You guys were great with me, always bringing me your comments with sincerity and amability. I hope one day these issues we're having nowadays take a whole change to have the game we want, including support by Riot, listening to their communities that are working hard to make this game the best of it all out there. Thanks for everything and wish you guys the best for your ranked games.